Bueno, politecarios, bienvenidos ahora sí de vuelta a un nuevo programa. Y este es un programa muy especial porque este es un video podcast en el que vamos a estar conversando justamente de todo este proceso electoral, más bien los resultados que nos traen hoy en día a pues cuestionarnos hacia dónde va en este momento el Ecuador. Creo que hay que asentar el tema porque todos estábamos pensando tal vez que los resultados iban a ser un poco pues diferentes a lo que tenemos hoy, ¿no? Las encuestadoras, sobre todo, ya sea de un lado o del otro, nos pusieron un escenario completamente diferente en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy probablemente se esperaba un, no sé, 5 o 7% de diferencia, me refiero a puntos porcentuales entre los candidatos, y terminamos con casi el 1,2% de diferencia, casi que un empate técnico. Y yo creo que aquí muchos de ustedes se están preguntando qué fue lo que sucedió. ¿Por qué si es que las encuestadoras me estaban dando otros resultados? De pronto yo amanezco, el CNE me da las actas pues ya escrutadas, ¿no es cierto? Y tengo unos datos catastróficos, con un casi 44% entre cada uno de los candidatos, que parece dividir un montón. Además, pues digamos, es que ya no sé ni siquiera qué decirles porque fragmentados ya estamos. Entonces entendamos cómo llegamos hasta este punto. Lo primero que tenemos que saber es que los esfuerzos que ha hecho el presidente Daniel Noboa como candidato no han sido lo suficientes para poder llegar a una sola vuelta, pese a que muchas encuestadoras sí le ponían en esa posibilidad. Tampoco ha sido el suficiente esfuerzo para la candidata Luisa González del llegar a tener una sola vuelta. Esto también le daban algunas encuestadoras. Entonces, en ninguno de los dos lados los candidatos alcanzan, digamos, esta supremacía para llegar a una sola vuelta electoral. Sin embargo, el candidato Daniel Noboa está a nada de diferencia, ¿no? Por otro lado, esto también nos refleja que actualmente el Ecuador está completamente polarizado. No hemos salido de esta disyuntiva del correísmo y el anticorreísmo. Esta es una realidad nacional que la vamos luchando desde hace más de, no sé, 8 años. Y esto tiene que ver mucho también con lo que ha pasado después de la salida del correísmo del poder. En el 2017, cuando llega Lenín Moreno al poder, hay un cambio estrepitoso dentro del correísmo. Las personas en general, así como en cualquier situación, están cansadas de este régimen que dura alrededor de 14 años. Y digamos que dentro de los beneficios que tenía este régimen fue, por ejemplo, un alto precio del barril petrolero. Esto generó además una burbuja pública interesante. Casi que muchos ecuatorianos se encontraban felices porque tenían un puesto de trabajo, había bonanza económica, pero ya a finales de gobierno esto se empieza a poner un poco más difícil. Y digamos que a quien le cae el pesado muerto de tenemos que arreglar la parte económica, no termina siendo al presidente Rafael Correa, termina siendo el presidente Lenín Moreno, quien ya no disponía de la misma bonanza económica, quien ya no disponía de los recursos y quien se encontró sin reservas nacionales cuando entramos a momentos de crisis. Para todo esto, mucho del electorado joven que tiene hoy en día el Ecuador no pasó este proceso de vivir en el correísmo y pasar al no correísmo, si lo queremos poner de esa forma. Y el electorado joven entonces hoy en día también como votante solamente ha podido vivir estos años, estos 8 años de cómo ha sido el Ecuador sin el correísmo. Por ende, no es raro que les dé la oportunidad ahora del voto, si es que ven que durante todo este tiempo solo hemos pasado crisis y crisis y crisis. Como menciono, sobre todo desde el 2019 creo que se vino una crisis brutal. Ya en el 2017 entramos a una crisis económica que nos obligó a hacer muchos acercamientos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, a tomar ciertas medidas que más adelante serían las que recaigan en estos movimientos o en estas movilizaciones sociales, justamente porque el Banco Mundial nos dijo esto es prácticamente insostenible y necesitamos hacer reformas en las arcas del Estado, si no el Ecuador no va a salir. Y empezó, creo yo, ahí nuestro calvario real de una pandemia después de esto,
de crisis económica a alto nivel, me refiero, porque ya la veníamos arrastrando. Muchas industrias también se cierran, caen. Esto sumado a que más adelante tenemos una inestabilidad en temas gubernamentales, porque si bien se viene una elección 2021 con Guillermo Lasso, no termina de ser el personaje que ayude, digamos, a este encuentro ecuatoriano. Él llama justamente a su gobierno, el gobierno del encuentro, y la verdad es que lo único que nos encontramos es con un país fragmentado. Y después de esto viene la muerte cruzada. Con la muerte cruzada viene el asesinato de un candidato presidencial, además, palpable el tema del narcotráfico, de la inseguridad, algo que hoy en día sigue siendo una de las problemáticas principales del país, que los candidatos yo creo que no se la están tomando en serio, que creen que la están metiendo abajo de, no sé si de la alfombra, pero razones por las cuales hoy seguimos preguntándonos qué es lo que está sucediendo, por qué no hemos logrado vivir tranquilos y en paz. Ok, entonces con todo este escenario nos metimos en un quilombo en el Ecuador. Y no es que con el gobierno de Rafael Correa las cosas estaban controladas y estaban mejor. Muy probablemente no había todavía explotado la crisis que tenemos hoy en día. Como digo, los mercados financieros también han variado. El tema de narcotráfico se ha fortalecido. Habrán muchos analistas incluso que les dirán, bueno, ciertos gobiernos han tenido que pactar con el narcotráfico porque si no, no sales adelante, porque es una fuerza que está externa a un gobierno, que es un aparataje muy por afuera, a la cual es muy difícil también hacer frente. Muchas cosas. Lo importante de todo esto es que, como menciono, mucha de la juventud que hoy en día también es votante no vivió en carne propia lo que fue pasar por todo ese proceso transicional. Quizá quienes más lo pudimos vivir y palpar somos hasta la generación de los 90s que crecimos en ese espacio político complicado, porque el Ecuador nunca ha dejado de ser un espacio político complicado, en el que recordamos a nuestros padres y a nuestros abuelos salir a marchar a las calles con ollas, con lo que sea que encontramos, para exigir que los gobiernos, malos gobiernos, se vayan. Entre estos, pues se acordarán cómo fue la salida de Lucio Gutiérrez, cómo fue la salida de Yamil Maguad, cómo las protestas en contra del propio Rafael Correa se iban dando en las calles de Quito, no por una, por varias ocasiones, porque la gente también estaba cansada de esa situación. Entonces no es que la permanencia de 15 años de gobierno para Rafael Correa le fue tampoco sencillo, y fue el increíble presidente que ahora tal vez muchos votantes le están tratando de dar la oportunidad. Yo creo que aquí en el Ecuador ha sido muy difícil de gobernar este país, y yo creo que empieza porque no sabemos hacia dónde queremos ir como país. No hemos encontrado al Mesías que nos venga a salvar, no hemos encontrado la solución de nuestros problemas, porque no hemos logrado hacer unidad nacional. Más bien, cada vez que encontramos un nuevo Mesías, nos ayuda a hacer un separatismo mucho más latente, una fragmentación mucho más preocupante. Esta imagen del enemigo de nosotros y ellos se vuelve cada vez más marcada, porque obviamente el caudillo de turno lo que quiere es permanecer en el poder, no quiere salir de ese poder. Así que les dejo a su reflexión, pero de verdad que si es que pensamos que votar por A o B opción en este momento nos va a salvar la vida, la verdad es que les quiero romper esa burbuja. Pero sigamos analizando el resultado electoral. Ya dijimos entonces que probablemente los jóvenes no necesariamente estaban muy empapados de lo que pasó antes. Bueno, dijeron, si es que ahorita los gobiernos que han venido a partir de eso, con los que yo he crecido, me han metido en toda esta crisis de la cual me es difícil pensar en futuro y crecer, le voy a dar entonces el espacio al correísmo para que vuelva, porque mis abuelos y mis papás me dicen además que ahí las cosas no iban tan mal. Sí, pero contexto político. Segunda cosa, ninguno de los candidatos ha logrado captar ese voto del electorado. Es decir, no estamos convencidos ni por el uno ni por el otro. Ni los votantes fehacientes de RC están 100% convencidos de su candidata, pero saben que es la opción de
que haya un aparataje importante detrás, por lo que sí nos ha demostrado Revolución Ciudadana, como se los he dicho 500 veces, es que es un movimiento lo más cercano a un partido político organizado, algo que el resto no es, que no tiene democracia interna, que no tiene buenos cuadros. Perdónenme que les diga, pero así como RC tiene cuadros que tal vez no son los más representativos en el legislativo, vaya que sí tiene un par de muy buenos cuadros en ese legislativo. Y nos lo ha demostrado en todas las elecciones, que son capaces de tener cuadros inteligentes, preparados, que están al día a día con la política ecuatoriana y que son capaces de defender una ideología y una postura, cosa que muchas veces el resto de candidatos no lo hace. Si es que ustedes se fijan realmente el tema del transfugismo político en un movimiento como RC, no quiero decir que no se da, claro que se da, pero muy probablemente, tal vez poco, ¿sí? Los candidatos buenos en RC permanecen en general en RC, cosa que no pasa en otros partidos políticos que buscamos un partido de alquiler cada una de las elecciones. Y yo tengo algo que recalcar de las personas que se sienten identificadas por Revolución Ciudadana. Es que son orgullosas de ser de Revolución Ciudadana, algo que no les pasa al resto de candidatos en otros lugares. Y por eso buscan partidos de alquiler y por eso siguen en cada una de las elecciones creando más y más y más movimientos. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, porque en todo caso lo que estamos haciendo mal es el fortalecimiento de partidos y el único que ha sabido trascender en el tiempo, pese a que en cierto punto casi cae, ha sido el correísmo, porque pasó de ser Alianza País una vez que Rafael Correa se fue del país a ser Revolución Ciudadana, y ahí como que tambaleó, porque, bueno, Lenín Moreno ya no representaba lo que era Rafael Correa, todo el mundo estaba viendo qué hacía, migrar, no migrar, me refiero de partido, y al final se lograron volver a consolidar, no desaparecieron. En las elecciones 2023 de seccionales, es decir, donde elegimos prefectos, alcaldes, concejales, tuvieron la oportunidad de ganar las alcaldías y las prefecturas más importantes, las de Quito y Guayaquil. Tenemos representantes de RC además con muy buenos cuadros. Entonces, un llamamiento nuevamente a decir que el correísmo no está muerto, tal vez debilitado, sí debilitado. Tal vez los cuadros que deberían estar en la presidencia no lo están, pero hacen fuerza en otros espacios. El resto de partidos, ¿qué está haciendo? Porque que yo sepa, que yo me ponga a pensar en un buen candidato que venga de un partido que prevalezca ahí y que se haya formado y que a lo largo del tiempo vaya abanderando esa ideología, pues no lo sé. En este momento decirles que lo único que me parece constante en la forma de pensar es el candidato de Revolución Ciudadana, a mí eso me saca un red flag gigante en función al resto de partidos políticos, porque ese es el resultado. ¿De qué se están quejando en las elecciones? Ese es el resultado de no formar cuadros. Con esto les invito a pensar de nuevo en la importancia del sistema de partidos, en la importancia de la depuración de candidatos, en la importancia de la calidad del candidato con el que deberíamos estar planeando, ¿no? En fin, un dato adicional que me gustaría sumar acá es, muchas personas me han preguntado, bueno, y al final le suma, le resta todo lo que ha pasado internacionalmente a Daniel, porque esto era parte de lo que parecía que en las encuestas empujaba. Vuelvo a repetir que las encuestas son un muestreo pequeño de la intención de voto poblacional, y sí veamos que estos electores que definen mucho el voto no necesariamente terminan estando en los espacios donde se hacen estos muestreos. Por eso es simplemente una evaluación lo que hace una encuesta para más o menos tantear el terreno. Que los candidatos del un lado y el otro se lo hayan creído al 100% es otra cosa. Las bocas de urna también. Así que les digo, las elecciones se definen el día de la elección con la papeleta al frente. El ecuatoriano deja ese voto vergonzoso que a veces dice, no, sí, yo voy a votar por el candidato A, y terminas votando por el candidato B porque qué feo pelearse con tus amigos y toda la familia. Y ese momento es el que decide, ¿sí? Así funciona la cabeza del ecuatoriano, por eso no siempre votamos por el mismo
qué sé yo, si es que voté A en el presidente, voto en el legislativo B, porque no me termina de convencer, así funciona. Ahora veo que en estas elecciones sí hubo más votación también a los dos candidatos que encabezan, por ende la parte de la asamblea también va a estar bastante polarizada. Veamos qué pasa ahí. Yo creo que no van a poder accionar mucho ni del un lado ni del otro. Pero en fin, tenemos que considerar ahí que llegamos a hacer un voto, digamos, también negativo, ¿no? De castigo. Muchas veces también el ecuatoriano vota como castigo a que no está de acuerdo con algo. Y tal vez ya no es tanto el voto blanco o voto nulo, porque no te suma ni nada, pero no te voy a dejar tampoco ganar en una sola primera vuelta. Por ejemplo, es otro de los factores que también están presentes. Así que bueno, retornando a esta idea de las encuestas y de la política internacional, les decía, sí, le terminó sumando al presidente Daniel Noboa y yo creo que con eso recuperó bastante de la votación, porque después del año anterior y cómo terminó ese año, yo les decía, y les decía en un video, necesito ese baño cósmico que se pegó Daniel Noboa, porque es imposible que después de tener un tan mal año con la muerte de los niños desaparecidos en Taura, no sé, con el tema de la crisis energética en una Navidad con 14 horas sin luz, no resolver temas prioritarios como termina siendo las muertes violentas en ciertos sectores, la minería ilegal encima, el narcotráfico, o sea, demasiadas cosas que le jugaron en contra. Habría sido brutal que no pase algo. Entonces sí se recuperó muchísimo, porque no me vengan a decir que para las votaciones ya tenía ese 44% que sacó. O sea, no quiero decir, más bien le quiero decir que en cierta forma sí debería dar gracias que sí tuvo un baño cósmico, porque le pudo ir muchísimo peor después de considerar que sí afecta todo lo que ha pasado a la intención del voto. Se recuperó bastante y tendrá que ver cómo le hace si es que quiere salir victorioso en esta segunda vuelta electoral. Pues esos son los principales factores que les puedo comentar ahora. Decirles que estas campañas han sido muy malas campañas. Creo que ya además estamos muy cansados, desconectados como electores. No ha habido un personaje nuevo que nos dé esa esperanza mesiánica que nos encanta. Y eso se ha demostrado al final en las votaciones. No sé qué decirles ni siquiera del resto de los candidatos. Ni siquiera quiero topar el resto de los candidatos porque han sido muy malos. Terminamos teniendo 4 cuadros representativos, entre esos Leonidas Diza, que ya lo veía venir que iba a alcanzar una alta votación, era obvio, y Andrea González, que al final despunta, pero no termina de despuntar tanto. Así que lo que queda es, supongo yo, la unión entre derechas, izquierdas, y tratar de ahí sacar la mayor cantidad de votos. Todavía se pueden robar votos. Volvemos a tener nuevos indecisos, volvemos a tener nuevos blancos y nulos. Todavía hay de dónde sacar votación, pero lo que sí les digo, esto es demasiado reñido para esta segunda vuelta. Y yo les invito a pensar y considerar ahí, hacer la reflexión de voto, a entender la historia política, a comprender qué es lo que ha pasado en el Ecuador, entender el panorama internacional, entender el beneficio del Ecuador y entender el beneficio democrático, y no solamente votar porque a mí me cae bien o me cae mal un candidato, mis apasionamientos, lo que me recomiendan. Por favor, empecemos a ser ciudadanos informados por nosotros mismos, responsables de lo que tenemos en nuestras manos. Ha sido un gusto acompañarles, queridos politicarios. Espero que esto haya servido para que tengan un poco mejor de noción de qué fue lo que pasó en estas elecciones, porque yo sé que muchos de ustedes siguen en shock. Nos vemos en el siguiente programa.